Muy buenas noches, señoras y señores. Les damos la bienvenida a su podcast Diálogo Patriota. En esta noche vamos a tocar el tema del balance de poder de decisión en la Junta Nacional y las implicancias para el sistema judicial. En esta noche nos va a acompañar un destacado profesional del derecho, como es el abogado procesalista Wilber Medina. También ya se encuentra con nosotros el almirante Jorge Montoya Manrique, congresista de la República, a quien le cedo la palabra. Almirante, muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañan en este programa. Bienvenido, doctor Wilber Medina. Gracias por acompañarnos y poder debatir con usted y conversar sobre el tema que es tan importante en la justicia peruana, el resultado de la Gracias Junta a Nacional usted. de Justicia. Bueno, como ustedes saben, esta es una acusación que la puse el año pasado, en el mes de mayo. Han pasado más de 9 meses antes de que se pueda ver en el Congreso. Y esto lo menciono para que la gente se dé cuenta de que acá no hay persecución. Hay procedimientos muy estrictos que se siguen cuando uno encuentra que hay una falta o una infracción constitucional o un delito. En este caso hemos cumplido con todas las reglas que nos da la Constitución y el reglamento del Congreso. No se ha perseguido a nadie, se ha juzgado. Y esa opinión que tuvimos desde el principio no ha cambiado. Los 7 integrantes de la Junta eran culpables, cómplices en haber cambiado y alterado el requisito que existe para que puedan ser nombrados como integrantes de esa Junta. Hechos por ellos, que son gente de experiencia, con conocimiento académico suficiente para saber de qué cosa habla y para poder entender un párrafo de la Constitución. No, realmente es algo asombroso el comportamiento que han tenido. El afán por el poder, por manipular lo que pueden manipular desde los puestos que están, es mayor que el deseo de justicia y que el deseo de hacer frente a sus responsabilidades. Pero bueno, esto es lo que ha sucedido, que nos sirva de experiencia y que quede claro en la mente de todos quiénes son esas personas. Eso no lo podemos dejar en el aire, porque ellos siguen atacando y siguen hablando mentiras y siguen creando falsas verdades con una narrativa que nos lleva a un error completo. Tienen el tiempo y el dinero para hacerlo, los medios de comunicación le dan el espacio y se genera un problema de credibilidad a la población que es necesario contrarrestar y explicarles y hablarles con la verdad. Acá nadie ha perseguido a nadie, estamos actuando de manera justa y de acuerdo a la ley. El resultado no ha salido como pensábamos porque hay congresistas que se dejan manipular o se dejan ordenar, pierden su independencia ante el sometimiento de algunos de sus partidos y eso está mal también. Nosotros estamos acá para impartir justicia cuando corresponda, fiscalización cuando corresponda y legislar cuando corresponda. Bueno, le cedo la palabra al doctor Wilber Medina que nos va a ilustrar en este tema. Gracias, almirante. Después de ya un par de semanas, considero, de la decisión tomada constitucional por el Congreso, ejerciendo sus competencias exclusivas y excluyentes conforme lo ha determinado en sendas sentencias el Tribunal Constitucional, el Tribunal lo que ha hecho es cumplir con, el Congreso lo que ha hecho es cumplir con la Constitución. El artículo 154, 55, 56, 57 relativo a la Junta Nacional de Justicia le reconoce un control político al Congreso. Y este control político, permítame decirle, almirante, ha sido impecable. Ha sido un proceso, yo diría, bastante más dilatado de lo que ha ocurrido en otras oportunidades. Y solamente me cabe a mí felicitar a los 87 valientes congresistas que marcaron por inhabilitar a estas dos personas, y lamento que no se haya conseguido la votación mínima necesaria para que ocurra lo mismo con el resto, porque todos estaban incluidos en la causal de la inhabilitación. Vamos a decir la sanción, porque hay sanción de destitución, inhabilitación, son varias que establece la Constitución y el reglamento del Congreso. Entonces, lamentablemente, como usted bien ha dado cuenta, almirante, no ha sido el resultado
deseado, pero por lo menos se consiguió sacar a los más protagonistas de esta rebeldía al cumplimiento de la Constitución, o a los que han demostrado un activismo por el desprecio del mandato constitucional. Entiéndase la señora Inés Tello Ñeco y el señor Aldo Vázquez. La primera, porque ella fue la causa del problema, porque ella debió inmediatamente irse a su casa el día 11 de septiembre de 2020, y era obligación de en ese entonces presidente Aldo Vázquez declarar la vacancia y llamar al suplente. Cosa que no ocurrió. Y hay algo más, ha sido bastante benevolente en la calificación, porque la señora Tello y todos sus demás colegas de la Junta han permitido que ella ejerza el cargo 11 de octubre, 12, 13, 14, hasta el 22 de octubre, del 11 de septiembre hasta el 22 de octubre del 2020. Porque recién Almirante, el 23 de octubre del 2020, emiten una ilegal e inconstitucional resolución por presidencia de la Junta, en donde dicen que sobre la base de unos informes de Servir y de asesoría jurídica de la propia Junta, van a realizar una interpretación complementaria del artículo 156.3 de la Constitución, en donde dice, concluyen ellos, y rogándose una facultad que no le corresponde y le corresponde única y exclusivamente al Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, ellos deciden por sí considerar que la edad de los 75 años máximo que exige la Constitución no debe ser para permanecer, no debe ser un requisito permanente, sino que es un requisito temporal, solo para acceder. Esa interpretación auténtica es lo que ha generado todo este problema. Por eso reitero mis felicitaciones a usted, almirante, a los miembros de la subcomisión y todos que han hecho este trabajo, porque han sido demasiado tolerantes. Ha sido muy dilatado y se le ha dado en exceso respeto para que ellos vayan y expresen lo conveniente. Y así lo han hecho. Lo han hecho a través directamente, como también a través de sus abogados. Y lo lamentable, almirante, y al público que nos escucha, decirle cómo es la doble moral de toda esta gentuza que defendía a esta Junta Nacional de Justicia, cuando lo que se estaba haciendo, se estaba aplicando un mandato constitucional. Todo el corifeo que ahora defendían a los actuales miembros ya destituidos de la Junta, cuando ocurrió en julio del 2018, cuando el Congreso complementario, me parece, no, el Congreso, era el Congreso del legítimamente elegido el 2016, con el señor Vizcarra ya a la cabeza, cuando se divulgó el primer audio de lo que luego se llamó los Cuellos Blancos, se convocó a una sesión plenaria extraordinaria del Congreso con única agenda, en aplicación del 157, que es la misma redacción que tiene hoy. Lo que ha cambiado es que antes se decía, el Congreso de la República puede remover a los miembros del Consejo Nacional de Magistratura. Hoy se ha cambiado a la Junta Nacional. Esa es la única variación, almirante. Y todos éramos pocos los que opinábamos que lo que estaban haciendo era también una barbaridad constitucional. Porque, almirante, julio del 2018 se cometió con presión de la prensa y enarbolando una lucha supuesta contra la corrupción por el señor Vizcarra y los falsos valores del Congreso y el caviaraje,
todos decían que no solamente hay que destituir a los 7 miembros del ex consejo, sino algo más, y esto es lamentable lo que ocurrió. También destituyeron a los suplentes que no habían hecho nada. Y no solamente contentos con ellos, sino que también desactivaron el Consejo Nacional, un órgano constitucionalmente autónomo. Pero, señor Medina, ¿habría motivos para hacer eso? Si habría que destituir a los titulares. En su reemplazo venían los suplentes y seguía. Si no nos gustaban las formas de la elección, se podía mejorar, pero lo que no se podía es destituir también a personas que eran suplentes debidamente elegidos y no habían hecho absolutamente nada, ni habían dejado de hacer. Entonces, fíjense, lo que aplaudían, lo que se hizo antes, incluso inconstitucionalmente, hoy sostenían todo lo contrario y nos venían a decir argumentos como esto. Para muestra voy a poner uno, y de verdad que me ha llamado la atención en la defensa de la señora Tello, el abogado, me parece que era Samuel Abad, creo que expuso 7 razones por las cuales no se podía destituir o no debía ejercer su competencia el Congreso. Una de ellas era hasta ridículo, almirante, es que presentó y pidió a la representación transmitir el video de la juramentación de la señora Tello por parte del señor Walter Gutiérrez, en ese entonces presidente de la Comisión Especial. Y decía que, fíjese, el presidente de la comisión le ha tomado juramento a la señora Inés Tello Ñeco para que cumpla el mandato del 2020 al 2025. Por lo tanto, esa expresión del presidente de la comisión que decía, jura usted desempeñar el cargo para el periodo 2020-2025, era suficiente para mantenerla ella en el cargo, porque decía, si no, le hubieran dicho, jura usted para cumplir el mandato 2020 enero-septiembre de 2020. Y como no ha sido así, basta y sobra que hay que mantenerle en el cargo aun cuando tenga 80 años, porque el señor presidente de la comisión le tomó la juramentación con esas expresiones. Eso es tan ridículo como hoy, almirante Montoya, vemos que la presidenta Boluarte, cuando toma juramento a sus ministros, hace todas las expresiones típicas y dice, sin cometer actos de corrupción, y el ministro jura. Entonces, según Samuel Abad, hay que entender que los ministros, con esa expresión de la juramentación, quedan vacunados para cometer actos de corrupción. Entonces, cuando van a ser procesados o todo investigados por un acto de corrupción, la defensa va a decir, señor fiscal, señor juez, los ministros no pueden cometer actos de corrupción porque cuando juramentaron desempeñar el cargo sin actos de corrupción. Fíjese lo subjetivo, lo surrealista de la argumentación. Y luego también decía que debería mantenerse en el cargo porque ellos consideraban que sacarla era afectar su derecho laboral a la discriminación, porque se le está discriminando por su edad. No, señor, acá hay que cumplir la Constitución. Finalmente, almirante Montoya, yo felicito, como digo. Y ahora, ¿qué viene? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es para entrar ya en materia? ¿Qué viene después de la reconformación en todo caso? Primera cuestión, salvo que usted me corrija, no entiendo por qué se está tardando mucho tiempo en llamar a los suplentes. Yo estoy atento a las noticias, pero creo que no se ha llamado todavía a los 2 suplentes. Si no, me corrige usted.
Y ahí hay No, un no tema. está llamado. Ahí hay un tema respecto a los suplentes. El señor Abraham Siles, gracias, Almirante, el señor Abraham Siles, que sería el primer suplente, ¿no?, para ocupar el cargo de la señora Tello, del señor Vázquez, no puede juramentar porque él perdió la condición, Almirante, de ser miembro activo, miembro suplente activo de la Junta Nacional. ¿Por qué? Porque él se presentó a un concurso público para ser juez supremo. Los requisitos para ser juez supremo tiene que renunciar a tener vínculo con la entidad justamente que lo estaba nombrando, porque él está vinculado, lo único que falta es que se produzca la vacante. Por lo tanto, él renunció. Y él avanzó muchas etapas y luego renunció, porque renunció a ser miembro activo suplente de la Junta. Se presentó al concurso de jueces supremos, avanzó varias etapas y renunció al concurso ya. ¿Por qué? Porque una de las evaluación consistía en el examen de resolver un caso. Y dijo el señor, se quejó que dentro del caso que a él le tocó era un caso penal, lo cual estaban mellando sus capacidades y por lo tanto se sentía en desventaja porque él es un especialista en derecho constitucional. Falso. Los jueces que llegan a la Corte Suprema deben estar preparados en todas las materias, ¿de acuerdo? Y no se puede quejar. Pero sin embargo, como sacó muy baja nota en ese rubro del concurso, renunció en protesta. Se le aceptó la renuncia y siguió, y se han elegido a 5 jueces supremos que ya juramentaron, están ocupando el cargo. Primera cuestión a tomar en cuenta, Almirante, el señor Abraham Siles, y sería bueno que le envíen una comunicación al defensor del pueblo para 2 cosas: pedirle que de una vez tome juramento a los miembros suplentes y advertirle que el primer miembro suplente, el señor Abraham Siles, no puede juramentar porque renunció a su condición de miembro de la Junta suplente. La otra persona es una señora Parodi, me parece que se llama, o de Soler, creo. Ella debe juramentar: no tengo mayor conocimiento de sus pergaminos, entiendo que es de la Católica, ya me está asustando, porque últimamente, a decir de los antecedentes, pues la Católica se ha convertido en una guarida del caviaraje, de la progresía y de lo que mi amigo Ernesto Blume llama el cáncer social. Pero bueno, es su derecho, son accesitarios, son suplentes, tendrán que ocupar sus cargos. Otro tema que viene post-destitución. A ver, Almirante, ¿cómo funciona la Junta Nacional de Justicia? De los casos que llega, por ejemplo, de proceso administrativo sancionador, como es el caso, vamos a poner el ejemplo, la señora Patricia Benavides, llega se le inicia una investigación. De los 7 miembros del colegiado, se sortea a 1 que hace de juez de instructor o de magistrado instructor, y en el Poder Judicial se conoce como el juez ponente. Bueno, él estudia el caso y luego lo presenta al Pleno, y luego escuchan un proyecto, luego escuchan en una audiencia pública al investigado y luego toman la decisión, y puede ser la votación en mayoría o por unanimidad. Entonces, pero como ya tenemos 3 magistrados, Ávila, Tello y Vázquez, que ya no están, lo que tiene que hacer la nueva composición de la Junta, declarar la nulidad de todos esos procesos y todos esos informes que les tocó a los 3 miembros de la Junta que ya no están. Y entre la nueva composición, volver a hacer el sorteo de los casos para salvaguardar y proteger el derecho del debido proceso que tienen las personas, entiéndase,
jueces o fiscales que están siendo sujetos a un proceso o de destitución o de ratificación. Por lo tanto, mucho cuidado, porque ahí se podría generar, violentar derechos de estos justiciables. ¿Por qué? Porque al ya no estar estos 3 miembros en la Junta, ha quedado huérfano esos informes, ya sea por favorecer al investigado o ya sea por desmerecer al investigado. Pero por lo tanto, lo más racional y lo más sano que se debe de actuar es declarar la nulidad. Experiencia sobre el particular existe. En el Tribunal Constitucional, cuando se cambia de colegiado y las causas no fueron firmadas por los magistrados salientes, lo que hace la nueva composición es volver a señalar, reprogramar la fecha de vista y volver a sortear los expedientes. Cada vez que ha habido renovación en el Tribunal Constitucional, eso ha ocurrido. De modo que la misma práctica debe de aplicarse en la Junta Nacional de Justicia. Adicionalmente, considero que, ya a modo de conclusión, almirante, es que la resolución legislativa de destitución del Congreso se publicó en una edición extraordinaria, me parece que el 6 o el 7 de viernes de marzo. Por lo tanto, al día siguiente se tiene que cumplir. Por lo tanto, el presidente esto debe generar inmediatamente 2 consecuencias. Una consecuencia de connotación penal, almirante, y una consecuencia de connotación administrativo-laboral, pecuniario. ¿Por qué? Lo que corresponde que el presidente de la Junta autorice al procurador de la Junta Nacional a que formule denuncia penal ¿contra quién? Contra los destituidos y contra los que ya están. Adicionalmente, el señor Villena, muy solícito para iniciar indagaciones preliminares contra, como por ejemplo el caso de la señora Dina Boluarte, que no es una cosa menor el tema de los relojes, pero me llama la atención su proactivismo para entretenernos ahora con esa noticia, pero no ha hecho absolutamente nada con otros casos donde había noticia criminal y no hacía nada. Por eso yo lo he pasado a llamarlo el Shakiro 2. Entonces, el señor presidente, fiscal de la Nación en funciones, debe proceder a formular denuncia pedir el levantamiento del fuero primero, para ser más claros y más técnicos, pedir que se le levante el fuero, para luego proceder a investigar a quiénes. La señora Inés Tello Ñeco por la comisión del delito de ejercicio ilegal del cargo a partir del 11 de septiembre del 2020 adelante. Pero además también incurren en la comisión del mismo delito en su calidad de cómplices los otros 6 magistrados, porque son cómplices del ejercicio ilegal del cargo. Pero además son los otros 6, excepto Ñeco, han incurrido en otro delito más. ¿Cuál es ese delito? Nombramiento o designación ilegal del cargo. ¿Por qué? Este tipo penal se da cuando se designa, se nombra a un funcionario cuando no cumple los requisitos que la ley establece para el ejercicio del determinado cargo. La señora Tello Ñeco, a pesar que cumplió 75 años el 10 de septiembre del 2020, continúa en el cargo hasta que ocurre la primera semana de diciembre del 2020.
la sala plena de la Junta la eligió como su presidenta para el periodo 2021. Por eso es que los otros 6 han incurrido en ese tipo penal. Los 6 tienen 2 delitos, como autores por nombramiento ilegal y como cómplices por el ejercicio ilegal de Tello. Y Tello tiene solo un delito, el ejercicio ilegal del cargo. Por lo tal, tienen que ser denunciados, para cuyo efecto hay que levantarles el fuero. Esa es la connotación penal. Y viene ahora la connotación administrativa laboral. A decir y en virtud de la resolución legislativa que se publique en el peruano de la destitución de la señora por infracción del artículo 156.3 de la Constitución, la señora ha percibido ilegalmente sus remuneraciones desde el 11 de septiembre del 2020 hasta el día que dejó el cargo. Yo me he tomado la molestia, en más o menos a grosso modo, son 49 sueldos, si no es 50 sueldos que la señora habría recibido de manera ilegal. Y el dinero que se recibe de manera ilegal por parte del Estado, lo que tiene que hacer la persona es devolverlo. Por lo tanto, atento al Congreso y a la Comisión de Nombramiento de los miembros de la Junta. Persuadir, enviarle un oficio al presidente de la ASA para que sea él quien en los próximos días o mañana mismo le diga a la señora Tello, en virtud al contenido de la resolución legislativa que lo destituye a usted por infracción del 156.3, tiene usted que devolver el dinero ilegalmente percibido. Dentro de un plazo, considero 10 días. Y si no lo hace, almirante, el presidente de la ASA tiene que autorizar al procurador público de la Junta para que inicie las acciones legales de una demanda judicial para que ella devuelva y tomar también las precauciones y proceder a asegurar la devolución mediante medidas cautelares. Se debe proceder a embargarle los bienes a la señora. No hay derecho que en este país, tanto más que el Congreso ya lo determinó, y lo ha determinado con esta sanción de inhabilitación, incluso por infracción del 156, entonces la consecuencia es obvia. No tenías tú que ejercer el cargo a partir del 11 de septiembre del 2020 hasta marzo de 2024. Tienes que devolver. Y si no devuelves, eso tiene connotación civil, penal inclusive. Por lo tanto, eso es un poco el balance de lo que ha pasado. Ahora, creo que es momento que el Congreso de la República revise la ley que crea la Junta Nacional de Justicia y la propia composición del órgano que lo elige. No puedo entender cómo el defensor del pueblo, muy respetado pueden ser, no tengo nada ni con Walter Camacho ni con el señor Josué Gutiérrez, pero finalmente son un órgano constitucionalmente autónomo. ¿Y cómo puede presidir una comisión cuando a su derecha está el presidente del Poder Judicial, que es un poder del Estado y personifica? Por lo tanto, ahí no hay una congruencia de la envergadura de los cargos y de las personas. Por lo tanto, creo que habría que replantear el tema, pero como ya viene y ya se aprobó, ya es una realidad, el Senado, y estamos a portas, es más, incluso con mucha habilidad del señor de la ASA, sabiendo que ya se le venía el año pasado, que se postergó el último día de la legislatura para marzo, ver los otros pedidos, porque creo que había 3 pedidos de destitución, pidió que se anticipó y dijo, señor, ya se va a vencer nuestro mandato, procedan a elegir. Claro, lo que quería era cuando venga en marzo, después del receso, se bajen las aguas.
pero ellos mismos cometieron tanta torpeza que hicieron reflexionar o provocaron reflexión en los congresistas y tomaran esta decisión. Entonces, hoy por hoy, ¿se puede cambiar? Difícil, porque habría que cambiar la Constitución, habría que cambiar y no se necesita. Por lo tanto, lamentablemente tenemos que ir al próximo proceso de elección de nuevos miembros, vale decir, la renovación total de los 7 con las mismas reglas. Y será ya para el subsiguiente, y como ya vamos a tener Senado, entiendo que ahora el Senado va a tener las competencias de elegir, y si no es así, habría que ver alguna otra fórmula, pero para eso tenemos tiempo. Yo creo que la Junta Nacional de Justicia o Consejo Nacional de Justicia, o hay un proyecto que lo veo muy auspicioso y estoy bastante grato, le he hecho un primer vistazo, de la señora Gladys Echaíz, que plantea una reforma integral del sistema de justicia. Y creo que habría que echarle el ojo a ese proyecto, que no es para ahora, es para de acá, porque necesita reforma constitucional. Y lo que sí me ha llamado la atención de este proyecto de la señora Echaíz es que hay que ponerle más énfasis y reforzar el sistema de justicia de paz, tanto la no letrada como la letrada, porque es allí donde se consume la mayor parte de la justicia, vale decir, donde concurren la mayor cantidad de justiciables, y hacer la pirámide que a la Corte Suprema llegue muchísimo menos expediente de lo que hoy llega. Una sala, almirante Montoya, la sala permanente de la Corte Suprema, si mal no recuerdo, tiene 4,000 expedientes pendientes de resolver. Eso es inadmisible, porque no, justicia que tarda no es justicia. Y además hay que sincerar la Corte Suprema. No puede ser que hoy por hoy, según la ley orgánica, solo deben haber 18 jueces supremos. ¿Y sabes cuánto hay en la práctica, almirante? 60 jueces, 65 jueces supremos. Vale decir, hay más de casi 40 jueces provisionales. Y fíjese cómo se distorsiona la justicia. El presidente Arévalo y los anteriores, muy respetados, por cierto, pero cuando se crean estos cargos provisionales, se genera una distorsión, porque le dan el superpoder al presidente de la Corte Suprema, porque él, con su firma, decide de todos los jueces superiores de la República quién sube a la Corte Suprema. Por lo tanto, va a tener que resolver de alguna manera a lo que le puede gustar al presidente, porque se pierde la imparcialidad, porque no hay la seguridad jurídica de tu cargo, de tu designación, porque sabes que tu nombramiento y tu estadía en la Corte Suprema depende de la firma del presidente. Por eso hay algunos que dicen, voy a resolver esto, pero ¿le gustará al presidente? ¿No le gustará al presidente? ¿Es su amigo la persona que voy a resolver? Mejor le doy la razón porque creo que es su amigo. Eso no puede permitirse, almirante, en nuestro sistema de justicia. Por lo tanto, considero yo que cuanto antes habría que ir trabajando a mediano plazo una reforma integral del sistema de justicia, porque entiéndase que la Junta no solamente ve justicia ordinaria, justicia jurisdiccional de los casos de la gente, de sus deudas, sus propiedades, no. La Junta también tiene un valor importante. ¿Cuál es? O función importante. Nombrar, ratificar o destituir a los miembros del sistema electoral nacional. Por lo tanto, véase usted la importancia que tiene estas personas. Por lo tanto, habría que ser más exhaustivos en elegir a los que van a la comisión para que finalmente elijan a personas intachables y que, por cierto,
no se repita la experiencia de la señora Inés Tello. Yo la he respetado como magistrada del Poder Judicial, pero qué mal acaba, qué mal está acabando, porque se ha aferrado al cargo. Cualquier persona, y concluyo, decente, aun cuando no tenga la razón, para que su nombre no esté manoseado ni en favor ni en contra, lo que hace un hombre decente o una mujer decente es renunciar. Lamentablemente, todo esa cualidad, esa espontaneidad de la persona de anteponer los intereses generales, ¿no? O sea, hacer que el interés general prevalezca respecto al particular, se ha aferrado al cargo. Y finalmente todavía decía que quería mostrarse en rebeldía. No, creo que desistió de su propósito porque el presidente del Congreso creo que tuvo algunas expresiones o creo que autorizó al procurador del Congreso a tomar las acciones legales. Para que no volvamos a ver ese espectáculo, creo que habría que pensar en una reforma integral de justicia. Muchas gracias por la oportunidad, almirante Montoya, quedo a sus órdenes. A continuar con los procesos que correspondan. Vamos a seguir hasta el final, no vamos a parar. Consideramos de que es parte de nuestra responsabilidad y obligación y lo vamos a hacer con la ayuda de ustedes, definitivamente, para poder lograr que se limpie el sistema. La reforma del Poder Judicial, la reforma en general de la justicia en el Perú, la tenemos presente como una tarea pendiente. Hemos hecho algunos bosquejos de cómo poder hacerlo, pero vamos a tratar de ampliar un poco el debate para poder tener ideas frescas de gente que conoce el tema como usted y otros juristas que nos puedan ayudar, porque esto es en provecho de todo el Perú, para todos los peruanos. Quedan, doctor Medina, quedan, si no se acuerda usted, 3 puntos pendientes en la Junta que aún no se han tomado acción. Los tenía anotados acá. Uno es la indebida injerencia en la independencia de poderes al emitir un pronunciamiento de fecha 23 de mayo de 2023, mediante el cual invoca al Congreso de la República mayor reflexión sobre el proceso del antejuicio y juicio político a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Otro que está pendiente es el incumplimiento de su deber constitucional y de su propia ley orgánica de presentar un informe anual al Pleno del Congreso, obligación prevista en el artículo 154.6 de la Constitución, que no lo hicieron. Y el tercero, conflicto de interés al no haberse excusado en el contexto del procedimiento disciplinario de la suspendida fiscal suprema señora Liz Patricia Benavides Vargas, por la preexistencia de 2 casos contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que tiene 2 carpetas fiscales. ¿Qué opina de eso, doctor? Correcto. O sea, yo entendía y sabía que habían otros motivos por los cuales se estaba pidiendo la destitución, claro está. Lo que pasa, me limité solo al contenido de la resolución legislativa, ambas, que motivaron la salida de la señora Tello y del señor Aldo Vázquez, ¿no? Y yo, claro, el hecho que ya exista una resolución legislativa por esa causal no impide que el Congreso continúe impulsando por las otras causales, perfectamente puede hacerlo. Incluso puede hacerlo en pleno proceso de selección de los nuevos miembros de la Junta. ¿Qué duda cabe? Hay que castigar a estas personas que han incumplido sus deberes constitucionales. Oiga, sí. Entrometerse, pedirle a la Corte Suprema, avalar que reflexione sobre una señora que estaba siendo sujeta a un proceso de control constitucional por parte del Congreso, la señora Ábalos me refiero, por supuesto que es una herejía, ¿no? Adicionalmente, no cumplir con el mandato, tenían que presentar un informe anual y no lo han hecho hasta hoy. Y yo le agregaría al que no se han inhibido de la investigación contra la señora Benavides porque ellos estaban siendo sujetos de un proceso. Yo le agregaría uno adicional, congresista, por lo siguiente, porque han creado el procedimiento inmediato. Ellos no son legisladores, no tienen por qué haber creado el proceso de la destitución inmediata. Ellos tienen un proceso de destitución ordinario que es más dilatado, pero sin embargo, para la señora Benavides,
crearon esto que ya tenía el antecedente, congresista, para el señor Chávarri, para el señor Tomás Aladino y para el señor Rodríguez Montesa. También recuerdo para el señor Luis Arce. Recuerde usted que dejó ser miembro del Jurado Nacional de Elecciones porque estuvo en contra de cómo se estaban resolviendo las tachas, recuerda, de Keiko Fujimori. Sí, él renuncia y le abrieron proceso inmediato y lo sacaron. Fíjese, también ellos han incurrido en infracción al legislar por encima de las facultades. ¿Cuáles son sus facultades? La ley orgánica. En la ley orgánica no existe ese proceso inmediato de destitución o de suspensión, almirante Montoya, por lo cual creo que se aumentaría o se le agregaría un cuarto motivo para una eventual destitución posterior. Sí, muchas gracias, doctor. Vamos a hacer un listado porque parece que tienen muchas más cosas ocultas, hay que ir sacándolas poco a poco, pero para terminar de limpiar este sistema. Rubén, ¿hay preguntas? Vamos a pasar con las preguntas que esta noche el público ha realizado y también agradecer de paso a las más de 1000 personas que nos han estado acompañando en las diferentes redes en esta noche. Luis, si nos pones las preguntas, por favor. Diego Sanabria nos menciona, almirante, publicó sobre la presentación de una noticia de crímenes, ¿cómo va el proceso? Bueno, le hemos presentado, hasta ahora no tengo respuesta. Vamos a indagar esta semana en qué estado se encuentra. De igual manera, Fabricio Rubio nos menciona, ¿qué opiniones tiene sobre la bicameralidad, doctor Wilber? Yo estoy de acuerdo sobre la bicameralidad. Creo que habría que reforzar algunas deficiencias con las que se ha publicado. Se puede mejorar en el camino. Yo nunca estuve en desacuerdo de una cámara única. Yo siempre me he mostrado por la doble cámara. Creo que conforme se ha concebido, creo que se van a repetir funciones o casi van a ser en algunas partes lo mismo. Habría que hacer algunas precisiones. No solamente estoy de acuerdo con la bicameralidad, voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Estoy convencido que hay subrepresentación. Si somos 33 millones, 34 millones, deberían de haber más congresistas, más diputados y más senadores. Porque como están, considero que hay una subrepresentación y no es necesario aumentar el gasto del Congreso. Habría que con el mismo gasto, oiga, el almirante sabe, es un honor para cualquier persona ser parlamentario, ser diputado, ser senador debe ser un honor, no debe ser algo que uno tenga que lucrar de eso, de esa actividad. Por lo tanto, y además, almirante, aprovecho que se toca esto, sería bueno que corrijan o hagan unos arreglos o modificaciones al reglamento del Congreso para que los asesores del Congreso, de los congresistas, tengan un nivel de preparación mínimo. No puede ser que los congresistas lleven de asesores al que le ayudó a pintar las paredes, porque ellos creen que, como son 5, me parece, asesores, pueden llevar cualquier cosa, porque tienen derecho a tirarse esa plata. No. Tiene que llevar personas que tienen un mínimo nivel de formación. Y además, cuando se descubra, como está pasando con los mochasueldos, que se le procese al congresista y que se procese también al asesor. Porque entre los dos se han puesto de acuerdo para robarse la plata del Estado. Porque acaso el Congreso o la Oficina General de Administración del Congreso le deposita toda la plata de los asesores a la cuenta del congresista y el congresista tiene que repartir. No, el dinero va directamente a cada uno de los asesores. ¿O me equivoco, almirante? No, va directamente a cada uno en cuentas individuales. Así es, así. Profesional que se respete, ¿usted cree que va a decir, ya sí, de acá te voy a dar el 50%, el 30%, el 20%? No, por eso creo que por ahí, exacto, por ahí habría que mejorar, almirante. Estoy de acuerdo, concurro con lo que ha dicho. Vamos a tomar cartas en el asunto.
La siguiente pregunta, Fabricio Rubio o Mariano Flores nos menciona, almirante, muy buenas noches, con urgencia se necesita una reforma total de la Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial y Fiscalía de la Nación. Mientras que no haya reformas, continuará todo el desorden. Concurro con lo que dice usted, vamos a hacerlo, estamos trabajando en ello, vamos a lograrlo de alguna forma. Almirante, solo un agregado ahí. Yo Sí. estaba planteando que, por ejemplo, el Congreso emita una ley y de manera excepcional suspenda a todos los miembros de la Junta de Fiscales, porque todos están comprometidos, almirante. También que se suspenda a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia y que sean reemplazados por los adjuntos, los fiscales supremos adjuntos titulares porque investigar estos hechos tan graves que nos ha revelado el señor Villanueva denota que la entidad del Ministerio Público se está pudriendo por dentro. Y el señor Villena, que forma parte, que no ha tenido la valentía, almirante, de salir y decir en conferencia de prensa que a él, el señor Gorriti, nunca lo ha amenazado y que le rechazan. No ha dicho nada frente a ese relato que ha hecho el señor Villanueva. Entonces, ¿cómo podemos confiar en un fiscal Villanueva que no ha hecho mínimamente el desmentido? Y luego no comprenden la investigación al señor Gorriti, pero sí comprende a los asesores de la señora Patricia Benavides. Bajo el manto, como no son aforados, yo no puedo, por favor, al señor Girao lo está investigando él, que es asesor de la señora Benavides. ¿Por qué no investiga al señor Gorriti? ¿O qué miedo le tiene? Entonces, no lo toca. No lo toca. El señor Chinchay, por la muerte de Alan, ha abierto una cosa extraña que no existe en la norma. Vamos a recabar documentación. Oiga, un momentito. Un oyente nos ha dicho la noticia criminal. Oiga, con la noticia criminal se hacen dos cosas, almirantes. O inicias diligencias preliminares, lo que está haciendo ahora Villena con la presidenta Boluarte, o inicias una investigación preliminar. Pero Chinchay ha dicho, voy a recabar información para tomar una decisión. ¿Qué es eso? ¿Se da cuenta cómo vienen actuando perversamente? Y yo concluyo con esto. El caso de la señora de los Rolex y el caso de Alan García de ingresar a su teléfono, los caviares han puesto dos temas en agenda para que nos distraigan a los peruanos. Y así nos olvidemos del IDL, de lo comprometido y el sucio que está en todo el caviaraje, y nos olvidamos de ello. Si usted prende la televisión, ya nadie habla de eso. Ahora estamos hablando de los Rolex y de que si es viable o no crear el derecho procesal de ultratumba. Solo en el Perú somos el hazmerreír, el señor Pérez y el señor Vela quieren investigar a los muertos. El derecho penal, almirante, existe para sancionar la conducta de los vivos. No existe para sancionar la conducta de los muertos. Por eso dice que, producida la muerte de una persona, se extingue la acción penal y todo lo que tenga que ver con el occiso. Pero en este caso se quiere ingresar. A ver, pero ya pusieron temas en agenda que nos tienen distrayendo. Vea usted qué efectivos son para distraer y salir ellos de la primera plana y colocarnos temas distractivos. Sí, la reforma del Ministerio Público, que se filtró un borrador que teníamos de proyecto, causó sensación en la Fiscalía y comenzaron a sacar comunicados contra algo que no habíamos publicado. Eso lo estamos tratando de perfeccionar. ¿No? El fiscal de la Nación ha sacado un comunicado y ha arrastrado al resto de fiscales igual a sacar un comunicado contra algo que no existe. Eso también es hizo una declaración en cadena nacional, sí, y luego provocó que los fiscales superiores también hagan lo propio. Eso es una barbaridad. ¿Cómo? Por ejemplo, eso es una falta de respeto a la solemnidad del Congreso de la República. Ha caído en el ridículo. Aún cuando estuviera publicado, ¿cuál es el problema?
Así es, Si el Congreso el justamente temor a quiere corregir. vigilar. El temor a corregir. Estamos Exacto. ajustando el tema para que no nos acusen de hacer algo anticonstitucional y vamos a seguir para adelante. ¿Otra pregunta, Correcto, mira. Rubén? Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Mariano Flores, almirante, muy buenas, o mejor dicho, la crónica oculta y sangrienta. Nos menciona, doctor Medina, buenas noches. Las denuncias sobre los 5 o 6 delitos cometidos por los miembros de la Junta Nacional de Justicia en complicidad y encubrimiento de sus asesores legales que han comentado deberían ser presentados por los congresistas, pero también por los procuradores de la Junta Nacional de Justicia, Congreso, y no lo hacen seriamente y serían encubridores. Los ciudadanos también pueden denunciarlos por presunción o delito ante el Congreso, Procuraduría y Fiscalía. Coincido completamente con la pregunta, con el oyente. Efectivamente, puede hacer los congresistas, y si no lo hace, por ejemplo, el fiscal de la Nación, estaría incurriendo en el delito de omisión de funciones. Por lo tanto, ahí tiene materia, almirante, para decirle al señor Villena, proceda usted con el pedido del levantamiento del aforo. Por lo tanto, para ser procesados por, ojo, Inés Tello, ejercicio ilegal. Autora, los otros cómplices. Por lo tanto, y los otros autores en la comisión del delito de nombramiento ilegal, por haberla nombrado presidenta para el periodo 2021, a pesar que no cumplían los requisitos de la Constitución. Gracias, doctor. Tomamos nota. Vamos con la última pregunta, almirante. Luis. Alejandro Cacho nos menciona, nuestra justicia peruana está secuestrada por los caviares. Almirante, ya es hora de organizar una comisión de alta investidura integrada por los legisladores con principios y valores honestos, no cortos y con capacidades profesionales para reorganizar nuestro sistema de justicia. De lo contrario, ya estamos en una dictadura judicial. Esa es la intención que tenemos. Doctor Medina, ¿qué opina? Yo también estoy absolutamente de acuerdo. Hay que tomar de una vez, porque el sistema de justicia y el sistema electoral, lamentablemente, no lo entienden muchos en el Congreso, ha sido tomado por esta organización criminal de los caviares, como dice mi amigo Ernesto Blume, por este cáncer de la sociedad, porque juegan al relativismo, y la prueba más palmaria del relativismo es defender a la señora Tello, a pesar que había cumplido había superado la edad que establece la Constitución. Esos mismos decían en el 2018 exactamente lo contrario. Es facultad del Congreso removerlos sin expresión de causa. Simplemente se reúnen, votan, porque además así fue, almirante. No se le dio a los ex miembros de la Junta del Consejo Nacional de Magistratura derecho a oírlos. Se reunieron, moción de Vizcarra, sesión, votación y destitución. Eso fue. Por lo tanto, el relativismo que estos señores practican y han tomado el sistema de justicia, lo que hace es que la justicia hoy por hoy no sea una justicia imparcial, sino sea una injusticia sesgada a favor y a los intereses de este sector de personas. Gracias, doctor. No hay micro, Rubén, no se escucha. Perdón. A ver, Junior Medina nos menciona, almirante, ¿qué actividades va desarrollando en la semana de representación? La semana de representación ha empezado el día lunes y hemos tenido las primeras actividades con los mineros. El tema de la minería es un problema muy serio y nos hemos reunido con las asociaciones de mineros para plantear una solución que la vamos a llevar a cabo a través de una mesa de trabajo en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas. Eso nos ha ocupado bastante tiempo. También hemos tenido la visita del primer ministro el día de hoy, que ha cortado parte de la semana de representación, pero es una tarea obligada que hemos realizado. Ha durado 3 horas la entrevista y esperemos que los resultados que se obtengan posteriormente a esto sean positivos para todos nosotros.
vamos a continuar el resto de la semana con una serie de actividades atendiendo a la población en los pedidos que ellos nos hacen. Bien, almirante, hemos llegado a la parte final del podcast Diálogo Patriota, agradeciendo la presencia del doctor Wilber Medina y sus palabras finales, almirante, al igual que el doctor Wilber Medina. Bueno, lo primero, agradecer al doctor Wilber Medina por su participación, por su erudición en el tema, por habernos enseñado muchas cosas y dado la tarea para completar el trabajo que hemos empezado, aunque aún no lo terminamos. Se lo agradezco mucho, doctor Wilber Medina. Para nosotros, como le dije al inicio, es un honor tenerlo en el programa. Su sabiduría y sus enseñanzas llegan a la población y la entienden, que eso es lo que se necesita. Muchas gracias. Agradezco a todos los que nos han seguido en este Diálogo Patriota y los invito el próximo martes para otra edición más de este acercamientos a la población con temas de interés para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Buenas noches. Gracias, buenas noches.